estamos hablando de introducción. Ya saben igual, pero... ¿Hay alguno que haya leído el libro de Ravivaldi, por lo menos 1 o 2 páginas, alguna cuestión ahí? Yo leí más o menos la mitad y me guiaba por las preguntas y es como que seguía en pelota porque no entendía nada. Por eso busqué así, relojeando las hojas y no encontraba respuesta. Entonces yo digo, me voy a basar en el módulo, que es más específico y no se va tanto. Bien. Bueno, este es un libro que parece como muy redundante, va mucho, siempre vuelve a lo mismo a veces, y lo van a tener que leer una y otra vez para entenderlo. ¿Sí? Por ahí van a tener que releer varios párrafos. A mí me pasó. Tengo una pregunta. Sí, Las partes, o sea, yo por ahí entiendo los conceptos. Lo que a mí me enreda es que nombra, como que respalda la opinión que él tiene con otros autores. ¿Son necesarios conocerlos? O sea, ¿es muy prioritario eso? Gerbada sí. ¿Gervada? Gerbada tenés que conocerlo. Gerbada por Ah, bueno. ahí les recomendaría que tengan un resumen. Yo acá saqué la unidad 1, esto es lo que resumí. ¿Cómo? También es importante. Es importante y lo van a tener más en claro a medida que lean los juristas del siglo XIII, creo que es, o no sé de qué siglo es, en historia. Lo van a tener más claro ahí. Van a entender bien a dónde va. Porque de Victoria les habla en el capítulo 1, cuando empieza a hablar de la noción de persona, en introducción. Y la noción de persona es algo que se va construyendo. En Roma no se tenía una cuestión así de persona. O sea, si quieren, voy empezando a deslindar ahí cómo va la cosa y ustedes me van diciendo cuando tengan preguntas. Una Dale. consulta, ¿pusieron para grabar la clase ya o todavía no? Le está grabando Pablo. Ah, perfecto. Gracias. No, de nada. Yo no cobro nada, ¿eh? No, yo no, soy parte. Bien, Te volviste un Ravivaldi. Ravivaldi que lucra con nosotros. Tal cual. bien. Tenemos la primera parte que habla del análisis etimológico, sí, etimológico de la voz persona. Básicamente está tratando de hacer concepción de qué se trata de ser persona, ¿sí? Y lo va configurando al concepto de manera histórica. A ver, se dice que en el digesto hegemoniano, por cada... Sí, por causa del hombre se constituye el derecho. Eso ya lo saben más o menos, ¿no? ¿Lo van entendiendo esa parte? De que Sí, el sí, sí. derecho se constituye a base del hombre. Sí. Bueno, son las personas que poseen derecho, por solo ellas pueden forjar su camino con razonamiento. Básicamente lo que les voy a hablar en la primera parte es de que la persona tiene varios atributos, ¿sí? Tiene razonamiento, tiene dignidad, tiene autonomía, ¿sí? Y tiene una finalidad. Pero para que se den más o menos una idea, cuando habla, por ejemplo, que tomaban los romanos por persona, que lo van a entender mejor con derecho romano, por ahí los alumnos que ya están que están recursando algunas materias o que las están haciendo ahora por equivalencia o no sé, van a entender mejor, pero los que están haciendo ahora sí que entraron, capaz no entiendan bien de lo que les estoy hablando. Bueno, en Roma es donde básicamente se crea el derecho, ¿sí? Se une un grupo de personas, ¿sí? Y a través de esa unión tienen que empezar a poner algunas pautas de convivencia y todos se tienen que unir a esas pautas de convivencia para que sea una organización más civilizada, ¿sí? Y tienen que acatar esas leyes y, digamos, ser justos, equitativos.
pero no tienen una noción de persona los romanos. Ellos no lo entienden. Tienen distintas clasificaciones y son estatutos. Por ejemplo, los esclavos para ellos no eran personas. ¿Sí? Habla también de las máscaras, ¿podría explicar eso? Con el tema de los romanos. Sí, las máscaras. Ellos decían que la persona tenía una máscara para ser un ser social y en la esencia de la persona, o sea, yo te estoy mostrando una cosa a vos y vos ahora pensás que yo, no sé, soy una alumna súper sobresaliente que entiende todo, la realidad es que no. En la esencia yo soy otro tipo de persona completamente distinta. ¿Sí? Es básicamente eso. Es lo que vos mostrás a la sociedad por fuera, que capaz te mostrás como una persona seria o capaz te mostrás como una persona súper simpática, pero en tu esencia quizás tenés ansiedad social. Y te cuesta un montón estar con la gente. Bien, bien. Sí, entonces el teatro vendría a ser la vida cotidiana, entonces como lo cita ahí, ¿no? Exactamente. Bien, bien. Como alusión a la careta de la persona, digamos. Claro, exactamente. Muy bien. Sí, Sí, tómenlo como si fuese algo de hoy. un caretaje. Sí. Bien. ¿Van entendiendo más o menos? Sí. Sí, sí. Sí. Ay, la verdad, mira, yo lo que menos hago es buscar algunos autores. Alguno que me llame la atención lo busco, pero para saber más o menos para dónde tira con la ideología política y todo eso. Algunos. Bien. Gervado para mí es el que más toma porque es como... Sí, es español, ¿eh? Yo lo había buscado y decía que era español de Barcelona, creo. ¿Sabes más o menos en qué año? Pues no me acuerdo. Sé que estaba en el libro, pero no me acuerdo. Sí, o sea, a ver, sé más o menos que nació en el 1930 y pico, o sea que partiste de ahí su doctrina. Sí, sí. Y debe tener como 80 y pico de años. Eso quería preguntar yo, el positivismo y naturalismo más o menos lo leí y casi lo entendí, pero ¿qué tiene que ver con antes del derecho natural? ¿Nace esto o una cosa así? No. ¿No? A ver. Lo voy a hacer un poco más rápido. ¿A qué hacemos alusión cuando decimos use? Use, Ajá. si buscas en el traductor, pones latín, pones use y lo pasas a español, te dice derecho. Ah, Chicos, eso lo derecho van a... positivo y derecho natural. Exacto. Ahí está. Eso, Es que lo que pasa es que a veces hay palabras que necesito porque no las entiendo. eso es latín. Eso es Claro. latín y van a tener que aprender un montón de palabras en latín cuando estén estudiando romano porque está todo prácticamente... O sea, tiene palabras muy raras que están en latín. Ajá. Están en latín, pura y específicamente en latín. Los testamentos están en latín. Derecho es. Es derecho. Claro. Sui iuris es ser de derecho. Es un ser que contiene derechos. Sui iuris. Ok. ¿Sí? Bien. Bueno, tenemos entonces el análisis etimológico de la voz persona. Al hombre, primero que nada, se lo ve como semidios. Después tenemos esto que ustedes me decían, lo de las máscaras. El hombre en lo relacional a su entorno. Seguramente habrán escuchado Aristóteles, el hombre es un ser social.
¿Sí? Sí. La concepción grecorromana, les dije que eran estamentos de persona. No eran personas todos, ¿sí? Los plebeyos hasta cierto punto no se los consideró persona. Tuvieron que luchar para que los consideren persona. Bien. Se termina manteniendo estático o sea, Roma era un país que iba invadiendo, y después lo terminaron invadiendo y cayó, cuando cayó Constantinopla. Digamos que el derecho ahí fue, digamos, la base para todos, ¿sí? Todos los ordenamientos han tratado de sacar algo de lo que era el derecho romano. ¿Es importante? Sí, sumamente importante. Más que nada el ordenamiento de Castilla, que es el que después nos va a colonizar a nosotros, sacó muchísimo del ordenamiento romano. ¿Sí? Y de Grecia. ¿Qué? Los consideran persona algunos. O sea, vos tenías varias personas dentro de esa sociedad. ¿Sí? Claro, varios estamentos. Es como que yo te diga, perdón la expresión, no quiero, digamos, incomodar ni bardear a nadie, no es por eso, es un simple ejemplo. El cheto de Palermo y el provinciano de Salta, o el pueblerino. Nosotros sabemos que somos todos personas, obvio, pero para ellos no eran personas. ¿Se entiende? Hacían distinción de las clases sociales más que todos, ¿o no? Todavía. Exacto, Claro. exacto. Igual, Sí, en historia se ve también, perdón que te interrumpa, que, por ejemplo, los esclavos eran humanos, pero se los explotaba laboralmente también, o sea, por más que tengan ese derecho humano, entre comillas, a vivir, se seguían explotando. claro, o sea, ellos tenían que pagar para que los dejaran libres, para que tuvieran su libertad. Es así. Roma era mucho más estricta, ahí reinaba el ojo por ojo, hasta cierto punto reinó el ojo por ojo. Entonces, bueno, cuando había gente, digamos, de afuera, extranjeros, por ejemplo, hasta cierto punto Italia era gente extranjera, para ellos no tenían derechos. No los mismos derechos que tenían los ciudadanos romanos, pero bajo ningún punto de vista. Incluso después de invadirlos, seguían sin tener los mismos derechos civiles que tenían los romanos. ¿Sí? Bien. Es eso. En esa parte son estratos. Son algunas personas, son clasificaciones. Se los juzga por quiénes son, de dónde vienen, el estatus social, la sangre. ¿Sí? Se los juzga por eso. Entonces no son todos iguales. Pero no significa que no consideren que hay personas y que tienen derechos. ¿Sí? ¿Me van entendiendo hasta ahí? O sea, sería o sea, según en qué clase social te dividías, era el derecho o sea, el derecho que te consideraban o lo que vos podías llegar a tener permitido, ponele. Un obrero tenía derecho a prácticamente nada. Exacto. ¿Entendés? A una persona que ya venía de otra clase social que tenía derecho a muchas otras cosas, digamos. Exacto. Ok. Bien. Bueno. No sé si quieren que sea un poco más específica o voy bien hasta ahí. Bien. Bueno, la configuración, eso es el concepto que se tenía de persona según Roma.
la configuración histórica del concepto de persona como ser sustancial y digno, ¿sí? Esto es lo que yo venía con la dignidad. Bueno, el planteamiento de los primeros teólogos y filósofos cristianos, cuando hablábamos de los indios, esto va a tener mucho que ver con historia. La expresión persona es más frecuente entre juristas romanos, porque hacen alusión a la voz caput o status, para referir al sujeto tributario, ¿sí? También lo diferenciaban así. El que tribute, bueno, es persona, el que no tribute, lo siento. O en sentido ordinario también lo decían, ¿sí? Con el avenimiento del cristianismo, en nuestra era, después de Cristo, surgen varias disputas y de esas se celebran concilios que en Oriente establecen la consustancialidad, una única esencia o sustancia. Esto quiere decir que cada persona tiene una esencia, cada persona es distinta, cada persona tiene una distinta finalidad, ¿sí? O sea, nosotros podemos estar compartiendo acá un mismo objetivo, pero todos ustedes, como personas, tienen un fin destinado a su vida, que lo pueden estar creando ahora y pueden estar progresando en eso, o pueden no estarlo haciendo, ¿sí? Pero todos tenemos un fin distinto. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno. Se habla de que la persona tiene una sola naturaleza, o sea, una parte física, y que tiene como 3 subsistencias cuando hablamos, o sea, el cristianismo lo que hace es poner pie en esto de, bueno, seguramente lo saben, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Eso es la hipóstasis, y nosotros tenemos la fisis, que es como una parte divina y otra humana. Como si fuese que podríamos decir que nosotros tenemos un alma y una parte física, que es nuestro cuerpo, que nos va a llevar y nos va a permitir hacer lo que nosotros queramos. ¿Sí? Exacto. ¿Cómo? Claro, eso habla del cristianismo. Claro, y nosotros somos semidioses, ¿por qué? Porque tenemos una parte divina y otra humana. ¿Sí? Bien. Sí, también. Genial. No, no, no. Voy a hacer una pausa y les voy a volver a preguntar porque se unió más gente. Chicos, buenas tardes, primero que nada. Y segundo, ¿cómo están? Tendrán por ahí una hoja o un lápiz. Si quieren pueden ir anotando, igual el compañero está grabando. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa yo voy a seguir dictando acá. Y si no entienden, me lo dicen. No hay problema. Bien. Para cerrar eso, voy a citar a Gerbada, que sin pretenderlo, da pie a la aceptación filosófica de persona y concluyó en una subsistencia o ser subsistente de naturaleza intelectual y espiritual. ¿Sí? A eso es a lo que hablábamos de la parte de fisis, que es divina y humana. Entonces, hay una naturaleza intelectual y espiritual. Todos tenemos eso. Y esto es básicamente gracias al cristianismo, que se tomó a la persona como alguien y no como algo. ¿Sí? Porque antes se tomaba a la persona como algo. En muchísimas civilizaciones pasó. Volvemos a lo que era civilización en Roma. ¿Esto fue después? Esto, o sea, vos imaginate lo siguiente. Tenés la nobleza, ¿no? Sí. Bien. Ahora tenés a los plebeyos, que serían la clase media o media alta. Después tenés los esclavos y los extranjeros.
Los prisioneros de guerra. Bueno, ¿yo qué voy a hacer con los prisioneros de guerra si soy un noble? Y los voy a agarrar y les voy a decir que se vayan con los esclavos a ararme el campo. Porque para mí son cosas. Claro, claro, claro. O sea, hasta Roma ellos eran cosas. Después cuando entra el cristianismo se empieza a tomar a la persona como persona y no como Como una tal. cosa. Claro. Acá, Teniendo en bien. cuenta esto, Natalie, en Roma, cuando empieza el Principado, esto es 27 años antes de Cristo, con Augusto, bueno, empieza Cristo y los empiezan a perseguir después de la muerte de Augusto, ¿sí? O sea que la mitad de lo que es la vida de Roma empieza justamente con el cristianismo, ¿sí? Y después se torna una consolidación de lo que es el cristianismo. Pero sí, hacen mucho hincapié en respetar al prójimo. Claro, por supuesto. Mira, yo les voy a mostrar esto para que vayan viendo. Yo, después de cada página, o sea, después de cada resumencito, voy poniendo, digamos, lo importante de cada partecita. Fui poniendo todo lo importante, lo que me parecía importante. O sea, la conclusión, después de cada tema. Por ejemplo, acá les dije el hombre en lo relacionado a su entorno. Antes les había dicho el hombre como semidios. De este lado me dice el hombre tiene reflexión gimnasiológica y despuntes de subjetividad moral. O sea, eso es que puede entender lo que le está pasando, quién es, qué va a pasar y qué está bien y qué está mal. Puede entenderlo, ¿sí? Ujú. Después, el ser humano como ser completo, independiente, intransferible e irrepetible. Ese es mi resumen, digamos, como para darle la terminación a esas partes. Bien. Bueno, a ver, ¿tienen alguna pregunta hasta acá para todos los que han entrado ahora nuevos? ¿Sí? Yo lo que digo es que lo vayan, o sea, esta parte más que nada cuadros sinópticos. Y acá se pone un poquito densa. Pero cuando empiecen a tocar lo que es tajante al COVID, al aborto, cuestiones un poco más realistas de lo que es un ser humano, les va a interesar más. Y sí, sigo recomendando que hagan un cuadro. Por ahí, toma lo que es la terminación. O sea, yo hice eso. Dije, bueno, a ver, de todo esto, ¿qué es lo importante? Claro. Como para hacer una redundancia. Por ahí algún que otro autor sí lo pueden poner, no sé. Creo que una parte habla de Lambías o... No me acuerdo cómo se llamaba este. Ay, Lompart. Ahí está, Lompart. Pero eso es más adelante. Gerbada, sí. Tengo varias partes que he escrito de lo que es Gerbada. Y después el resto son todos cuadros sinópticos. O sea, yo puedo pasar, si quieren lo hago, no tengo problema. Se los paso y después si quieren ven la clase conforme a lo que yo les voy a pasar. Lo escaneo a esto y se los paso. No hay problema.
Lo que sí, no sé si van a entender mi letra, está todo escrito. Eso sí no lo voy a hacer, no me pidan que me ponga a pasar el resumen a digital, no va a pasar. No. No me están pidiendo mucho, no. Sí, es sacarle una foto, lo pones como si fuese un escaneo, claro, te termina saliendo como un PDF. Después agarras y lo pasas. Bien. Sí, no, todo es importante leerlo. Ojito. Todo se tiene que leer. ¿Tenés el libro ahí? ¿Todos tienen el libro a mano o tienen algo para anotar? Bueno, Sí. agarren y pongan ahí. Sí, pongan ahí, ya sea digital o como quieran, ponen ahí. La persona tiene una dignidad porque es imago Dei. O sea, está hecho a imagen de Dios y a su semejanza. De vuelta, por Es favor, decir, ¿puede ser? ¿Cómo? De vuelta, por favor, ¿puedes dictar? Sí. En esa parte donde dice dignitas hominis, ustedes agarran y ponen, la persona tiene dignidad porque es imago Dei, o sea, está hecho a imagen de Dios y semejanza. Muy bien. Eso es lo que dice básicamente. ¿Lo quieren leer? ¿Cómo? Sí. Sí, o sea, ya es cuando, a ver, ustedes están viendo la consideración de persona con la historia. Van viendo varias partes, pero bueno, en Roma no tienen un solo Dios, no se conoce un solo Dios. Es como nosotros acá. En América, los indios no tenían un solo Dios, tenían varios. ¿Sí? Cuando vayan leyendo romanos se van a dar cuenta de que estaba el templo de Marte, el templo de la luna, el templo de no sé qué, el templo de Toro, templo de... Igual sí, es un tema, claro, también en la Biblia está puesto que el hombre está hecho a imagen, a su imagen y semejanza, ¿entendés? Ante Dios, una cosa así, no sea eso. Claro. Miren, ¿saben cómo se van a aprender mejor esto? Traten de utilizar lo que les va diciendo cada vez que habla de la persona. Por ejemplo, a mí una vuelta yo estaba estudiando justo esta materia y me dijeron, vos no tenés dignidad. Y yo me quedé así tipo, ¿cómo que yo no tengo dignidad? Y estaba justamente estudiando esta materia y justo me tocaba esta parte. Y ahí me pegó bastante fuerte que me lo digan y me pegó bastante fuerte leer lo que decía el libro. Entonces me lo metí en mí, me lo metí en mi sabiduría. O sea, es lo que le estaba explicando el otro día a una compañera. Le dije, yo lo tomé como algo de mi parte. No le puedo decir ahora a una persona que no tiene dignidad sabiendo que toda persona tiene dignidad. Así que métanselo así. Traten de entenderlo así. ¿Cuáles son los atributos de una persona? Tiene razonamiento, tiene autonomía, toma decisiones por sí misma, tiene libertad y tiene dignidad. ¿Por qué? Porque esa imagen de Dios, y si son, no sé, agnósticos, porque es una persona y tiene dignidad y punto. Toda persona tiene dignidad. ¿Sí? Bien. sí. Vamos a lo siguiente. Es el planteamiento en el horizonte de la modernidad, la universalización fáctica del concepto de persona como ser sustancial y digno en Francisco de Victoria. ¿Eso es, Pablo? Perfecto. Bueno, tenemos este catedrático de la Universidad de Salamanca,
lo van a ver con más exactitud viendo historia, y se van a ir dando cuenta que él toma una fundamentación. Y había una cuestión acá con el tema de los indios. Los españoles decían que las tierras no eran de los indios porque no eran creyentes. ¿Sí? Entonces, Pablo, ¿me podrás hacer el favor de pasar el link de la reunión ahí al grupo nuestro? Sí, al grupo de primero organizado. Ahí está. Y poneles que es de introducción al derecho porque creo que no vieron. Bien. Bueno, se decía que los indios no tenían derecho a tener esas tierras porque ellos no eran creyentes de Dios. Tenían varios dioses, obviamente. Entonces, él toma algunos de los derechos de la universidad, toma algunos de los derechos de la corona de Castilla con respecto a la conquista de América y fundamenta que se constituyen que toda civilización o no contiene derechos naturales, que no están escritos, pero los contiene, ¿sí? De comunicación entre pueblos, y esto es ius communications, ¿sí? Estos serían las modernas declaraciones de derechos humanos. Hola Pame, ¿cómo estás? Bien. Quienes no gozaban de este concepto de derechos eran los esclavos, los infieles, los pecadores, las criaturas irracionales o dementes. ¿Sí? Pero Victoria dice que, bueno, en este caso también los aborígenes, ¿no? Victoria dice que pública y privadamente los indios estaban en pacífica posesión de sus bienes. Luego, si no constaba lo contrario, se los tiene por dueños y no se les puede despojar de su posesión en tales circunstancias. Porque para él, todos tenían imago Dei, es decir, todos tenían imagen de Dios. Entonces, no se pierde estado de gracia, porque Dios no toma eso como un pecado mortal. No es un pecado mortal. El no tener fe no quita el dominio ni el derecho natural o humano, ¿sí? Entonces ustedes pueden ser tranquilamente agnósticos, ateos, lo que ustedes quieran, pero no van a dejar de tener dignidad. No van a dejar de ser una persona. Si nos ponemos en ese lugar exacto de, ¿cómo es que se llama esto? De lo que estaba pasando ahí, en esa época. Si nos ponemos en esa línea cronológica, yo por decir, ay, no soy atea, no significa que no soy una persona, no significa que no se me puede respetar. ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue? Muy bien. Este es el ser humano como sujeto autónomo, cognoscitivo y sobre todo moral. ¿Quién sabe? Porque yo siempre lo busco y siempre tengo una libreta que tiene... hola, no puedo prender el micrófono ahora. No hay problema, Pame. ¿Quién sabe? Tengo una libreta donde voy anotando las cosas que me olvido, o sea, las palabras que no entiendo, que es como un mini diccionario. ¿Quién sabe qué es cognoscitivo? ¿Nadie sabe qué es cognoscitivo? Bueno, yo tampoco. Lo voy a buscar. Cognitivo. Bien. Del conocimiento. Yo lo había buscado. ¿Sí? Ah, ¿Quién dijo? perdón, yo lo había buscado y lo anoté acá y es como cuando asimilás el conocimiento. Muy bien. Pero encontré como que otra palabra también que era similar. Son las formas de ir asimilando el conocimiento.
¿Qué es lo que yo les dije una vuelta? Ustedes pueden asimilar el conocimiento de varias formas, por eso no se centren en lo que hace el otro compañero. Si el otro compañero se lee todo el libro en una semana y ustedes no pueden, es porque tienen otra forma de conocimiento y otra forma de adaptarse y entender las cosas. Hay gente que tiene un tipo de conocimiento y le entra mejor la información porque es auditiva, entonces le sirve ver un libro, ver un video, ¿sí? Hay gente que es visual, entonces le sirve ver, no sé, el libro, ir anotando palabras, es como que tiene, no sé, una memoria fotográfica, capaz que se acuerda toda una página del libro y la tiene de memoria, ¿sí? O le sirve ver un video con distintas láminas, ahí es como que prenden más el foco, no se les va la concentración, ¿sí? Como el loquito este de la serie, ¿han visto Sweet? Sí. La ley de los audaces. El loquito tiene como una memoria, algo así, que ve y se acuerda de todo. Claro, sí, 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 sí. Sí. Por eso, o sea, yo les decía eso, que entiendan cuál es su conocimiento, cómo les entra mejor la información, dónde no terminan, o sea, dónde no... Me podrían decir qué temas estamos viendo. En este momento estamos viendo la saga doctrinaria posterior a Victoria, de Introducción al Derecho, sería el capítulo 1, Juani. Está. Bien. Rosana, tiene que ver con las capacidades intelectuales de cada persona, memoria visual. Muy bien, Rosana. Perfecto. Exacto, tal cual. Bien. Entonces, les dije que en la saga doctrinaria posterior a Victoria tenemos sucesores como Báñez, Capriola y Suárez, que nos hablan de que el ser humano como sujeto autónomo, cognoscitivo y sobre todo moral. O sea, nosotros tenemos un libre albedrío, podemos decir qué está bien y qué está mal. Hoy en día lo que más prepondera es una subjetividad de lo que es moral. Hay cosas que todos vamos a decir está mal. Matar está mal, ¿no? Estamos todos de acuerdo, matar está mal. Capaz que algunos me dicen, no, depende de las circunstancias, pero bueno, está bien. Puede haber una subjetividad moral en ese sentido. ¿Sí? Cognoscitivo, porque puede aprender, porque va evolucionando, porque encuentra nuevas formas de hacer las cosas. Y porque es autónomo. ¿Alguno de ustedes hace algo porque se lo diga a otra persona o lo hacen porque quieren y porque pueden? Porque quieren y porque pueden. Perfecto. Entonces, ustedes tienen autonomía, son capaces de entender conocimientos nuevos, son capaces de aprender, son capaces de mejorar y tienen una moral, tienen un libre albedrío, pueden decirme qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Eso lo tenemos todos y en ese momento había que destacarlo. Acá viene la postura de Immanuel Kant, que hay una crítica, pero la postura dice que la persona tiene una autonomía y tiene tanta autonomía que frente a la ley va a hacer lo que mejor le convenga, digamos, una cosa así. Dice que tiene una voluntad. La persona no hace nada si no tiene voluntad. Si ustedes no tuvieran voluntad de estudiar, no estarían estudiando. ¿Sí? Y hay una voluntad universalmente legisladora. La voluntad legisladora suprema, que no se subordina a las leyes, a menos que sea por interés puro, ¿sí? Y una voluntad subordinada a las leyes, que es por interés, para que no me vaya mal. O sea, ¿por qué me voy a ir a robar, por más que yo tenga tantas ganas, si me van a meter en cana? ¿Para qué voy a hacer eso? Y ahora la voluntad legisladora suprema sería, bueno, me estoy cagando de hambre. Si no hago algo, ¿qué va a pasar? Ahí capaz que me importa un carajo la ley. Igual no es excusa. No se hace eso. Perdón, pero ahí entraría el razonamiento de lo que yo sé que está bien y está mal, pero también de la necesidad que en este momento estoy sintiendo, más allá de lo que sepa si está bien o está mal lo que voy a hacer. Exacto. Claro, todos tenemos claro que
O Sí, sea, sí, sé sí. que está mal robar, pero si tengo hambre y no tengo que darle, o no tengo trabajo y tengo que darle de comer a mi hijo, es un ejemplo, ¿no? Voy a tener que salir a robar, por más que sé y mi razonamiento me diga que eso está mal. Exacto, exacto. Muy bien, bien. Bueno, sí, sí, sí. Sería como, dice punto 3. Entiendo que está como punto 3, la postura de Immanuel Kant. Eso es lo que dice. No sé en qué página. Perfecto. Bueno, vamos avanzando bastante, ¿eh? Sí, perfecto. Eh, subraya eso porque es importante. Y vayan, digamos, haciendo como un pequeño resumen, tomando las partes más importantes. Ahora les voy a dar un ejemplo que va perfecto con lo que estábamos hablando de la voluntad. Ustedes saben que está mal hacer trampa en los parciales, ¿no es cierto? ¿Están todos de acuerdo? Está mal hacer trampa en el parcial. Sí. Pero, Pero si estamos en recuperatorio y no quiero tener que hacer la materia de vuelta, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer trampa? Si es la última oportunidad que me queda. Y no, no no, no. sería lo lógico, pero ahí entra la necesidad de probar, más que el razonamiento. Y no porque te está dando una oportunidad para que puedas. Depende. Depende de cómo, o sea, cómo haya estudiado para para No, esa porque oportunidad. no me sirve de nada si después no voy a tener aprobado el examen porque voy a tener o sea, voy a tener como una amonestación antidisciplinaria, o sea, pierdo lo que ya conseguí anteriormente. No, porque en el Y parcial sí. aparte está bien, o sea, perdón, aparte está mal ir, o sea, moralmente está mal. ¿Y cómo si después yo como profesional ejerzo? No Bueno, pero ahí estaría entra tu faltando el tiempo. moral, no tu necesidad de aprobar. No, por eso lo digo, lo moral, por eso digo. Claro, ahí moralmente vos sabés que no se debe hacer, pero juega la necesidad que sí o sí tenés que aprobar. Así que estamos actuando entre lo bien y lo mal, ¿cuál elegimos? Pero no es lo mismo algo como la supervivencia, que es la necesidad de comer, O sea, a esto igual. probar, voy a ir a probar para saber qué es lo que se siente, qué tan mal se siente dentro de la supervivencia, porque yo sé lo que está bien y lo que está mal. Claro. Bueno, les voy a decir una cosa. En los parciales se hace trampa. La gran mayoría hace trampa. Todos hacemos trampa porque nadie te verifica a ver si estás haciendo trampa o no. Lo único que no les recomiendo que hagan es que lo estén poniendo en el grupo. Porque si está el profe, A ver, en los múltiples choice que te pasan, si vos podés tener la computadora abierta y la hoja ahí y nadie te está supervisando, yo creo que todo el mundo va a entrar a ver alguna definición, alguna cosa. Seamos realistas, tampoco no nos engañemos, porque más allá de lo que sepa uno que está mal, después a la larga cuando vos te toque ser profesional vas a tener que leer y volver a leer y a todos nos ha pasado lo mismo. O sea, yo tengo otra carrera atrás y sí, he rendido con las hojas ahí, pero después cuando vos te toque ir a la práctica tenés que saberlo sí o sí. Uno creo que lo hace inconscientemente para zafar del momento, que es decir, tengo que exacto. aprobar sí o sí. Pero sabés que después en tu práctica vos tenés que saber todo y te pones la fila y lo estudias. Perfecto. Muy bien. Y es algo lógico, por ejemplo, no sé, yo digo, abogacía, bueno, es dentro de todo teoría, pero qué sé yo, es como, no sé, ir a machetearte en un parcial de medicina y sabes que después tenés que operar. O sea, ¿entendés? Te están. Son dos cosas distintas. Menos mal que nosotros no tenemos que agarrar un bisturí. Claro, porque, o sea, ¿y a dónde corto? Esto me lo macheteé. Y es como,
Una trampa en realidad que a la larga sale mal. O sea, no es algo que te va a ayudar para mí. Exacto. Claro, pero son permitidos en algunas ocasiones, como si no te puedes machetear para una cirugía. Pero, qué sé yo, lo mejor decir, bueno, a ver, te preguntan una ley, podés tener el machete de la ley, que sabés que después ante un juicio o algo vos la tenés que recontra saber. Pero ya estás, vos te recibiste y es otra cosa, es otra sensación. Exacto. Bien. Entonces, quedó claro que es la voluntad subordinada a las leyes o por interés y la voluntad legisladora suprema que no se subordina a las leyes a menos que sea por interés puro. Quedó perfectamente claro. Ya entendimos todos, ¿no? Sí. Genial. Ahí teníamos un ejemplo buenísimo. Me gustó que lo puedan debatir. Perfecto. Bien. La crítica a este pensamiento de Immanuel Kant es que dicen que el ser humano entonces no se va a subordinar a las leyes, porque es tan autónomo que va a hacer lo que él quiera. Florencia, supongo que sí, pero la realidad es que yo no sé si me voy a unir. Seguramente van a hacer otro encuentro, los chicos. O sea, ahora les estoy dando una introducción, una ayuda como para que ustedes, digamos, vayan ya remándolo un poquito más. Discúlpame, te hago una pregunta. La grabación de esta clase, así que tenemos por dónde le van a pasar, porque yo tengo que dejar para entrar a otra clase del profesorado. Estoy cursando 2 carreras. La vamos a dejar, Pablo seguramente se va a encargar de eso, y yo ya lo voy a hablar con él, pero lo va a estar pasando en los grupos, seguramente. Ah, dale, perfecto, muchas gracias. No hay problema. Si tienen otra cosa que hacer y es con el profe, vayan, no hay problema. Bien. Bueno, la crítica fue esto. Entonces, ¿el ser humano se va a moldar a las leyes o va a hacer lo que él quiera? Porque según lo que dice Kant, es eso, básicamente. Entonces, ¿va a hacer lo que él quiera o se va a moldar a las leyes? Depende. Y depende del ser humano, claro, depende de qué tan autónomo sea, como estabas diciendo vos. Exacto. Bien. Después dice que aquí va culminando el concepto de dignidad de persona. Y me parece importante la sintetización de Beuchot. La persona es, al ser sustancial, al ser sustancia de naturaleza racional y volitiva, tiene una gran dignidad, la más excelente de la creación. ¿Sí? Después vamos a los conceptos filosófico y jurídico de persona. La dimensión filosófica de la persona dice Gervada que tiene un dominio ontológico, más un dominio moral, lo que es igual a un dominio jurídico. ¿Sí? Van anotando, igual lo voy a pasar a esto. Les voy a... Dice... Es la página 67, el punto 5. Perfecto. Los conceptos filosófico y jurídico de persona, lo vuelvo a repetir. En la dimensión filosófica de persona, tenemos que la noción de persona, Gervada dice que es un dominio ontológico más un dominio moral, tenemos un dominio jurídico. ¿Sí? Entonces, en sentido filosófico, es un ser que domina su propio ser, un ser que se mueve por voluntad propia. Más la ontología es el distintivo del ser personal y fundamento de su dignidad, o sea, su esencia. ¿Sí? Bien. El dominio tiene 3 partes de la persona. ¿Sí? Domina lo que va sobre lo que lo constituye, o sea, sobre sus partes, sobre su cuerpo, sobre sí mismo. Una apertura y tensión a obtener sus fines propios, esto es decir, o sea, yo domino lo que voy a hacer para poder llegar a una finalidad. Y sus cosas, por ejemplo, su auto, su terreno, su familia, que no son cosas, pero bueno, son, digamos, vamos a ver el ejemplo de Natalie. Natalie tiene el deber y la obligación y la responsabilidad de tener que cuidar a sus hijos. Y lo tiene que hacer de la mejor forma posible. Entonces, ella tiene un dominio ahí. Ella tiene que educarlos
tiene que vestirlos, tiene que darles de comer y los tiene que llevar al colegio. Porque esas son obligaciones y responsabilidades. Las tiene que hacer. ¿Sí? Lo mismo sobre su casa, lo mismo sobre su ropa, lo mismo sobre su auto, su moto, su bicicleta. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces el dominio tiene 3 partes. La finalidad que yo tengo, el fin que yo busco para mí misma, ¿sí? Sobre mi cuerpo y sobre mis cosas. ¿Estamos? Bien. Entonces, el hombre es protagonista de la historia por medio de decisiones libres. Cada hombre es señor de sí. La sociedad humana es una armónica conjunción de libertades. Y la razón sustituye a la fuerza. Si no hay fuerza, hay voluntad. Por lo tanto, hay obligación, propio del ser racional. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos solamente fuerza, pongámoslo del otro lado, si tenemos solamente fuerza, esto es un ataque al dominio, porque es un ataque a su estado, a su estatuto ontológico. No es que se ejerza una fuerza sobre nosotros, sino que al tomar cierta obligación debemos cumplirla. ¿Sí? Vuelvo a Natalie. Ella tuvo niños y tiene que cumplir su obligación de ser una mamá. Como seguramente muchos más. Ustedes tienen un trabajo y han tomado la decisión de que van a tener una obligación, van a la universidad. Entonces ustedes van a estudiar. ¿Sí? Entonces, por una razón de fuerza, ustedes tienen que hacer determinadas cosas, porque se obligaron a hacer determinada cosa. ¿Sí? Bien. La dimensión jurídica de la noción persona. Persona jurídica, acá hay dos cosas muy importantes. La persona puede ser persona jurídica, que esto puede ser de existencia ideal, o sea, asociaciones, sociedades o fundaciones. Esto está en segunda parte del CCN, o sea, el Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 33, y en el actual, no, esto era de Vélez, en el artículo 33, y en el actual código, en los artículos 141, 145 y 146. Si quieren lo vuelvo a repetir, si no, tomen nota. Sí, por favor. La persona jurídica tiene una existencia ideal, es decir, o es una asociación, o es una sociedad, o es una fundación. Está en el actual Código Civil y Comercial, artículos 141, 145 y 146. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a la parte de lo que es la persona física. Las personas de existencia visible, lo dice Vélez en su artículo 31 de su código. Y la persona humana, título 1, artículo 19 a 140, es sujeto capaz de derechos y obligaciones, o sea, sui iuris, ser ante el derecho. Es una persona que contiene derechos. Lo que les dije antes, sui iuris, es un ser de derecho. ¿Ustedes son personas? Físicas. Muy bien. Entonces son una persona de existencia visible. ¿Por qué? Porque son capaces de derechos y obligaciones. ¿Sí? Claro. Exacto. Es un ser capaz de derechos y obligaciones. Bueno, ahora les voy a preguntar una cosa. ¿Quiénes no pueden tener derechos y obligaciones? Los menores. ¿Quién más? Son 3. Los animales No, los animales no entrarían, pero... a ver, son cosas, No, no, o no. sea, no tienen personalidad jurídica según el derecho privado por lo menos.
hay 3 tipos de personas que no pueden, que no son sujetos de derechos, o son sujetos de derechos pero no pueden contraer obligaciones. Las incapaces o algo así hablaba. Bien, ¿quiénes son los... Naciturus, Muy bien, los naciturus. ¿Qué son los Ah. naciturus? el feto sin nacer, o sea, que está en el vientre materno, vivo. Muy bien. ¿Y los incapaces? ¿Cómo determinamos que una persona es incapaz? ¿Cuándo una persona es incapaz? ¿Estamos hablando de incapaz mentalmente? ¿Cuándo determinamos que una persona es incapaz de contraer derechos, Natalie? Y cuando no está bien psicológicamente, ¿o no? Claro, y no puede Los contraer demás. obligaciones, por lo tanto. O sea, tiene derechos, pero no puede contraer obligaciones. Claro, obvio, sí, determina? pero por ejemplo, en el caso anterior que vos me decías, una madre que no está bien psicológicamente no tiene derecho a estar con sus hijos. O sea, ya ese derecho una madre no lo pierde Exacto. ante obviamente un montón de estudios, pero si se dice que esa mamá no está psicológicamente preparada para criar a un niño, no tiene el derecho de tener a sus hijos. Bien, vas muy bien ahí. Entonces, ¿cómo determino que una persona es incapaz? O sea, tiene que ser declarada judicialmente incapaz, con Perfecto, estudios y todo, Claro. perfecto, ahí está. porque depende de la discapacidad que tenga, puede hacer uso de su razón y saber de lo que quiere y lo que no quiere. Muy bien, Mediante un juicio de insanía. perfecto. Me encantó eso. Bueno, Digamos, entonces, ¿quiénes no son capaces de derecho? El bebé por nacer, los niños y las personas declaradas incapaces, judicialmente. ¿insanas serán o incapaces? Incapaces, en realidad termina dando una noción, el profe a lo último, digamos, de este capítulo, termina diciendo cómo se les tiene que decir, Ujú. pero dementes, digamos, como que dice que no está bien, discapaces, no sé si lo decía que estaba bien decirlo, era como que tomaba una concepción moral y decía, hay que decirlo de esta forma. No me acuerdo en qué momento. Claro, porque viste que a veces se declara una persona insana, que obviamente es una persona que no está bien mentalmente, pero también tenemos las otras capacidades que son diferentes. Son Exacto. discapacidades, no capacidades. Todos tenemos capacidades diferentes. Claro, Perdón, discapacidad, lo que pasa es que pero- ahora cambió, antes se decía capacidades diferentes y ahora ya lo pusieron a discapacidad. Y Pero, en realidad en algunos textos viene como capacidades diferentes y en claro, otros textos como discapacidad. Yo particularmente soy profe de educación especial y para mí el ajá, concepto es discapacidad, porque todos tenemos discapacidad, capacidades ok. diferentes, pero también va a depender de cada autor y de cada lugar que te lo pida de una forma o de otra. Yo considero que todos como somos seres únicos, irrepetibles, tenemos capacidades Está muy lindo, mi diferentes, amor. pero bueno, yo lo tomo como discapacidad. Es un eufemismo. ¿Cómo? Que es un eufemismo, es la concepción de cada uno sería, pero estamos tratando lo mismo. Claro, sí, lo que pasa es que yo siempre, viste, no sé cómo nombrarlo, por ahí es medio complicado porque no sabes cómo referirte, digamos, ¿me entendés? Y tenía entendido que eran capacidades diferentes y ahora me decís que se dice discapacidad, pero bueno, es una forma, mi hijo Está está tomado de las que, dos formas, te lo van a claro, aceptar de las dos formas, porque está claro, tomado de las dos formas. Depende de cada uno, por eso yo que trabajo con personas con discapacidad para mi punto de ver, o con síndromes o patologías, yo lo tomo así, porque considero este otro punto de que todos tenemos capacidades diferentes, Bien. pero se toma de las dos formas, no está mal tampoco. Por ahí lo que les conviene hacer, que lo recomiendo, es que vayan directamente a los códigos. El Código Civil y Comercial lo debe decir perfectamente y probablemente como lo quiera, como les diga el profesor que supuestamente es. O sea, es lo que les va a pedir. Por ahí, Claro, por eso tenemos que ver cómo nos van a pedir cada uno, para no meter la pata. igual, Con el Porque tema más de allá de que... incapacidad mental, yo he visto que por lo menos en el código trata idiotas de mentes cuando es una cosa de la mente.
Sí, la verdad Por lo tiene... menos en el penal. Sí, me parece que era algo así, como que decía que idiotas y demente ya no se utilizaba porque era como Es una era muy concepción áspero. vieja. Sí, era muy áspero decir una cosa así, la verdad. No Claro, tenía- sí, pero en el 86 está esa parte, por eso la comento. Sí, 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 sí. Y Sí, lo que pasa es que antes a las personas se trataban así, como idiotas o dementes. No había un síndrome de Down, Asperger, todo eso. Cualquier persona que tuviera alguna patología ya era idiota o demente. Había esta clasificación. exacto. Bien. Bueno, entonces, hasta ahí llegamos a lo que decía de los tipos de personas según el sentido jurídico o filosófico. Voy a hacerles una pregunta, porque me dijeron que tienen otra clase y yo no quiero interferir con eso, más si tienen un profe dando clase. ¿Quieren que siga ahora o quieren que lo dejemos para otro día? No tengo problema en seguir ayudándolos, pero quiero que más o menos me vayan diciendo. Y también porque son las 9 y por ahí, no sé, alguno tiene alguna cosa que hacer. Claro, vos vas a grabar igual. Perfecto. Bien, entonces después lo pueden ver los que necesiten irse, no hay ningún problema, ¿eh? Cierto. Bien. Y bueno, Bueno, chicos, yo me despido porque tengo clase del profesorado. está Tengo bien. práctica, así que bueno, después veo el video y la verdad que te agradezco por darnos esta clase que nos sirve un montón. Así que muchísimas gracias. No, no, de nada. Chao, chao. Chao, chao, hasta luego, de nada. Bien. Bueno, voy a seguir entonces. Entonces, tenemos ahora el origen natural del concepto de persona, creo que dice punto 2. Sí, punto 2. Bueno, yo escribí lo siguiente. Si pusiéramos todo de cabeza planteando que nuestro origen es estrictamente positivo, nos encontraríamos en un estado de pura anomía y fuerza absoluta. Es decir, si pusiéramos como que, no sé, el ordenamiento nos dice qué derechos tenemos, qué tenemos que ser, eh, así no habría tema de discusión. O sea, yo por el simple hecho de ser mujer tendría que ser madre. Ustedes por el simple hecho de ser hombres tendrían que casarse sí o sí. Es una cosa así, es una cosa así, básicamente. Tienen que tener un trabajo sí o sí. Tienen que estudiar sí o sí. Todo sí o sí. ¿Se entiende? Sería anomía total y fuerza absoluta sobre las personas. Pero no es así, porque nosotros creamos el derecho. Nosotros las personas hace miles de años creamos el derecho. Entonces nosotros medio que podemos cambiar la cuestión. Si nosotros sentimos que hacen... Sí, Eso de sí o sí sería use positivismo, ¿puede ser? exacto. Ah, bien. O sea que como que se impone al derecho natural el use positivismo, o algo así yo lo entendí. Exacto. Sí, Ah, bien. sí, sí, sí. Bien. Entonces, el derecho, el origen natural del concepto de persona es que nosotros somos capaces de decidir, nosotros somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos, tenemos autonomía y tenemos dignidad. Y por lo tanto vamos a hacer lo que nos plazca. No porque alguien nos lo diga y mucho menos porque un ordenamiento nos lo diga. Hay cosas que tenemos bastante claras que si las vamos a hacer, tenemos que tener completa obligación y tenemos que dedicarnos a eso y cumplirlas. Un claro ejemplo, no sé, el matrimonio. Yo después de casarme no puedo ser cualquiera. Estoy tomando una responsabilidad. Después de ponerme, de agarrar y hacerme contratar en un laburo, no puedo llegar a la hora que se me canta. Menos si estoy en blanco. Pero hay ciertas cosas en las que yo decido, por mis derechos, que yo voy a hacer tal cosa y la voy a hacer y punto. Ahora, que eso lleve obligaciones que son de tipo de ley positiva es otra cuestión.
toda obligación y deber que nosotros decidamos tener va a conllevar algún tipo de obligación con leyes positivas. ¿Se entiende? Tener hijos, casarse, tener un trabajo, estudiar. A estudiar en este caso, digamos que no sé, pero por ahí ir al colegio y seguramente nos van a llamar la atención si no vamos. O nos van a llamar, che, ¿qué pasó? Tendrías que estar yendo, tendrías que estar viniendo. Entonces, el origen natural del concepto de persona es que todo lo que vinimos diciendo englobado en una sola cosa. Somos personas conscientes, razonamos, decidimos, tenemos libertad y tenemos dignidad. ¿Sí? Bien. ¿Todos los hombres son personas? Muy bien. ¿Por qué? Ajá. Sí. Todos los hombres son personas. Bien. Bien. Bueno, acá va a hablar más que nada en esta parte donde pregunta si todos los hombres son personas. Va a hablar de los derechos y los tratados internacionales, a través de los cuales obviamente todos se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos qué es lo que pasó en la Guerra Mundial. No se consideraba a ciertas personas, a los judíos, a los negros, a los gays, no se los consideraba personas. ¿Sí? Y por eso se pusieron ciertos derechos que toda persona tiene que respetar, y fueron declaraciones universales de derechos humanos. Así como hoy existen las declaraciones universales de derechos del niño, derechos de la mujer, etc. E incluso de los colectivos de género. ¿Sí? Entonces, todos los hombres son personas. Obviamente también me refiero a las mujeres. Todo ser humano es persona. Bien. Vamos a hablar de la recepción del concepto de persona en el derecho positivo nacional. ¿Me dicen en qué página está eso de Ravivaldi? La recepción del concepto de persona en el derecho positivo nacional. 76. Muy bien. Bien. ¿Alguno ha leído hasta acá o no? ¿Me querés decir algo de más o menos qué es lo que entendiste? Bueno, está bien. Bien. Que no importa que sean de un estado o otro el derecho, sino que es fundamental de cada persona. O sea, ahí vuelve a repetir eso. Exacto. Y ahí habla de los tratados, también de la Declaración Americana y eso. Sí. Básicamente lo que pasa con nuestro derecho constitucional es que recoge todo este tipo de tratados y dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a recoger todos estos tratados, y cuando se trata de estas cosas les recomiendo que vayan directamente a ver a la Constitución Nacional. Porque si la van a ver hoy, si hoy en primer año la van a ver, cuando la tengan que ver con constitucional del poder y demás, ya van a estar sumamente afianzados con la Constitución. Y es la rama suprema del derecho. O sea, es de ahí, digamos que esa es la semilla, de ahí sale el derecho penal, el derecho civil, el derecho procesal, derecho de familia, derecho, todo. ¿Sí? Ahí tienen garantías y leyes. Deberes y garantías. ¿Sí? Si algo les pasa como ciudadano de la nación, ahí tienen ciertas garantías, o incluso como extranjero, tienen ciertas garantías que los amparan y que ustedes pueden decir, no, no puedes hacer tal cosa porque la declaración dice esto. La Constitución dice esto. Voy a dar un ejemplo. No me podés encerrar por un año, no permitirme laburar y no permitirme salir a la calle, no permitirme ir al colegio, porque la Constitución lo dice.
no me podés obligar a ponerme una vacuna porque la Constitución lo dice. Así como no podemos obligar a un testigo de Jehová a hacerse una transfusión de sangre. Porque la Constitución lo dice y porque respeta las culturas y las religiones. Eso es una garantía. Y ustedes lo tienen que tener siempre presente. ¿Sí? Bien. Bueno, dice que recoge la Carta Magna, recoge varias declaraciones. Por ejemplo, en el artículo 75, inciso 22, la primera de las constituciones nuestra, que es la de 1853, eso lo van a ver en historia, profundiza en 1860 y patentan las ideas modernas de fines del siglo XVIII y las grandes declaraciones de esos tiempos, con un apunte hacia el derecho natural. ¿Sí? En definitiva, repuntó con euforia reconocer los derechos naturales e inherentes propios de cada quien. Y hay dos grandes clásicas declaraciones del siglo XVIII que son: los filósofos se hicieron legisladores. ¿Sí? Porque tenemos la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, de 1776, Estados Unidos. Artículo 1. Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes de los cuales, cuando entran en un estado o sociedad, no pueden ser privados o postergados. ¿Sí? Bien. En nuestra Constitución, no voy a dictar el segundo porque lo pueden ver por ahí, en nuestra Constitución fue redactada para cohonestar esta filosofía, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar la libertad. Artículo 16. La nación argentina no permite prerrogativas de sangre ni de nacimiento y no hay en ella fueros personales ni de nobleza. Lo completamos con que en la nación argentina no hay esclavos y los pocos que hoy existen quedan libres con la jura de esta Constitución. ¿Sí? Es decir, la última parte. Bien. Díganme qué sigue. Muy bien. Personas jurídicas de existencia visible y personas de existencia ideal. El fundamento del derecho, artículo 31, 33 y 34. Toda persona susceptible de adquirir derechos u obligaciones, existencia visible, signos o características de humanidad. ¿Sí? Eso es lo que va diciendo Vélez. En el artículo 70 dice que desde la concepción, en el seno materno, comienza la existencia de las personas. Y afirma que no importa si el nacido o por nacer no tiene prolongación de vida o no es viable, no lo condiciona para adquirir derechos. ¿Sí? Lo voy a poner con un ejemplo. No porque una persona se esté muriendo, nosotros le vamos a sacar los derechos. No porque tengamos a un enfermo con cáncer terminal de 80 años, le vamos a sacar los derechos. Todavía puede decidir. No hay problema, Ivana. Hasta luego. Está, chao. Chao, chao. Yo también, Ailén, me voy porque ya tengo que hacer la comida para estos niños. Derecho de madre. Así que si enseguida siguen, bueno, me vuelvo a sumar. Dale, no hay problema. Listo. Chau, chau. Chao. Es muy largo. Sí. Sí. Continuamos mañana la otra parte. Bueno, si quieren hacemos así. ¿Queda alguna duda?
Antes de que cerremos, ¿queda alguna duda para todos? Bueno, hay muchos compañeros que han dicho en varios momentos que es leer y leer y leer. Entro en crisis, dice Juana. Quédate tranquila, somos todos. Hay muchos compañeros que han dicho que es leer y leer y leer. La realidad es que yo les recomendaría que por ahí lo lean. Yo he escrito hasta las ventanas de mi pieza, el espejo, todo, ya lo dije una vez. He escrito todo. Para hacer cuadros sinópticos, para más o menos entender qué estaba pasando. He estado horas resumiendo unas 3 hojas o un tema. Me ha pasado. No quiero que se asusten, porque la realidad es esa, no se tienen por qué asustar. Esta es una parte que es muy larga. Por ahí releyéndola una vez más, Pablo, en tu caso, por ejemplo, creo que la leíste toda, o la gran parte. Bien, bien. Reléela de vuelta. Yo igual les voy a pasar mi resumen, pero lo que quiero es que ustedes lo entiendan. O sea, no les recomiendo que vayan a ver mi resumen, igual está, o sea, está escrito. Ténganlo en cuenta. Vos pasalo después al grupo de introducción y está el grupo que es primero organizado. Yo ahí subí unos Words y probablemente haga la carpeta de historia como para que la puedan ver todos y la voy a subir también en la descripción del grupo. Voy a subir el enlace en un Drive. ¿Sí? Quiero que se organicen de esa forma, que se vayan pasando resúmenes, que hagan una clase entre compañeros. Por ahí entre 2 o 3 van leyendo, se turnan para leer y discuten. ¿Qué es esto? No sé, por ejemplo, ¿cuál es lo importante del Código Civil? Yo hago eso con mis compañeros. ¿Qué era lo importante de tal cosa? O sea, ¿cómo lo resumiste vos? ¿Cómo hiciste la caracterización? Me dice, no, mira, yo entendí esto, esto y esto. Ah, ¿eso nada más? Sí, eso nada más. Bueno, genial, yo hago lo mismo entonces. Porque la verdad, o sea, a veces es demasiada información y uno se pierde. Y está bien. Así que consúltenlo entre sus compañeros, pónganse de acuerdo, quizás hagan una clase pequeña entre el que mejor les cae, el que más tengan eso en cuenta, que sea una persona que esté realmente dedicada, que quiera estudiar hoy y que quiera sacarse la materia lo más rápido posible, que la quiera resumir rápido, que tenga el mismo objetivo que ustedes, ir rápido. Porque si van con una persona que no está muy dedicada, que no quiere, que no tiene la voluntad necesaria, no lo van a lograr. ¿Sí? Eso es como no sé, juntarse con alguien que vive de joda. Y ustedes también van a terminar saliendo de joda todo el tiempo. O alguien que es alcohólico, van a terminar alcohólicos. Acá es lo mismo, en la universidad es lo mismo. Así que traten de elegir bien a los compañeros. Los que están acá, por ejemplo, podrían agarrar y hablarse entre unos y otros y decir, bueno, ¿cómo resumimos esto? Pónganse de acuerdo. Hagan un grupito de 2 o 3 para que sea más fácil contener la información. Hagan un grupito de 5 si quieren. Por ahí se hacen un grupo entre todos los que están, un solo grupo, y se ponen a discutir. Quizás la información se termina perdiendo y se me van por las ramas. Así que traten de mantener el enfoque. ¿Sí? No, de nada. Muchas gracias, se te ¿Queda para entendió todo. Sí, Bien, ¿la misma hora entonces? ¿Queda para mañana la misma hora? No, de yo nada. tengo clases a las 8 mañana. Bueno, avísenme y avisen en todos los grupos. Así se suben. O cuando salgamos de clase, no sé, es lo mismo. Sí, cuando quieran. A las 8 tenemos derecho privado, más filosofía. No, derecho privado se pasó para el viernes. A ver, el jueves, ¿qué les parece el jueves a las 6? El jueves a las 6, ¿tienen algo que hacer? ¿Pueden? Sí, puedo. ¿Todos pueden? A las 8 creo que tenemos historia constitucional, si no me equivoco. 21 a 15 quedó.
Ah, bien. Bueno, entonces quedamos así, ese horario pueden todos. Sí, sí. Sí, perfecto. Pues, Si no, vayan avisándome. Si no, me avisan, o sea, ya saben que yo estoy a disposición. dale, muchas gracias, Aina. Gracias. No de nada. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, chicos. Muchas gracias, Ailén. No de nada. Chao, chao.